Más de un tercio de la población a lo largo de su vida va a sufrir un síncope. La mayoría de ellos lo sufrirán sin mayor trascendencia clínica, pero hay que tener en cuenta que el síncope puede ser también un primer signo de una futura muerte súbita. Esta es la base de nuestra preocupación, la base de esa sombra de duda que muchas veces tenemos cuando evaluamos un paciente con un potencial síncope arrítmico, porque realmente ese es el principal peligro en cuanto a el riesgo vital para el paciente. En esta situación, en este contexto, el manejo del síncope arrítmico tiene un doble cometido. Por un lado, el tratamiento del síntoma, que en muchas ocasiones se va a conseguir, a diferencia de otros mecanismos de síncope, como acabamos de ver, donde la eficacia terapéutica es más que dudosa. En la mayoría de las causas arrítmicas tendrán un enfoque terapéutico, por un lado, y por el otro tendremos la intención de prolongar la vida, de prevenir esa potencial causa de muerte repentina. El primer problema con el que nos encontramos es que el paciente con cardiopatía estructural y electrocardiograma normal, ambas situaciones son predictores de síncope cardíaco con una alta sensibilidad, pero sin embargo con una baja especificidad, ya que además en más de la mitad de los pacientes con síncope y cardiopatía el mecanismo más frecuente sigue siendo el mecanismo neuromediado o vasovagal. Tener en cuenta también que tanto en el sujeto sano como en el cardiópata, distintos reflejos neuromediados anómalos pueden jugar un papel importante en la génesis del síncope en ciertas situaciones, la disfunción sinusal, en trastornos de distinta índole, de trastornos de taquicardias supraventriculares, etcétera, que además en estos pacientes van a estar en tratamiento con fármacos de distinto tipo, fármacos vasodilatadores, etcétera, que van a potenciar una hipotensión ortostática o provocar distintas proarritmias. Por tanto, el diagnóstico de un síncope arrítmico puede resultar excesivamente simplista en ciertos casos. Les pongo como ejemplo un caso de 79 años con síncopes. Era portador de una prótesis aórtica desde el 96, un electrobasal normal, fracción de eyección normal, no toma medicación, presentaba síncopes rápidos sin palpitaciones, se realizó un TER de mesa basculante y fue positiva por el componente básicamente vasodepresor. Se planteó el estudio colocar un holter insertable, se optó por colocar un holter insertable y en realidad el paciente lo que tenía pues, una inofensiva taquicardia intranodal que se trató y se curó de sus síncopes. Por tanto, es importante una valoración no excesivamente simplista de ver arritmia como causa causal sin más, sino una serie de componentes adicionales. Y es que la frecuencia cardíaca es solo uno de los factores contribuyentes a la tolerancia hemodinámica de una arritmia, de una taquiarritmia principalmente. Esto se ilustra claramente en este estudio de hace unos 20 años de Leitch, en el cual 22 pacientes con taquicardias supraventriculares de distintos mecanismos, fundamentalmente taquicardias por reentrada en nodo AV. En estos 22 pacientes se indujo la taquicardia tanto en condiciones basales como en supino como en basculación a 60 grados. Se observó que la tensión arterial se correlacionaba con la longitud de ciclo de la taquicardia en condiciones de supino, pero no en bipedestación. Es decir, si veis aquí, la frecuencia cardíaca era más rápida en ambos, tanto en los grupos que desarrollaron síncope, que fueron 7, como en el grupo que no desarrolló síncope. La longitud de ciclo, la frecuencia cardíaca de la taquicardia, era más rápida en ambos casos en bipedestación de pie, en basculados, que en supino, pero no guardaban ninguna correlación. No guardaban ninguna correlación
entre los pacientes que habían desarrollado síncope y los que no. ¿Por qué? Porque hay un componente fundamental de la respuesta vasomotora y ese es uno de los factores principales en cuanto a esta tolerancia hemodinámica. Curiosamente, como se observa también, los pacientes que desarrollaron síncope durante taquicardia también desarrollaron síncope durante la basculación en condiciones basales en ritmo sinusal. ¿Qué arritmias están implicadas en el síncope de origen arrítmico? Pues fundamentalmente las bradiarritmias, disfunción sinusal, bloqueos auriculoventriculares, disfunción de dispositivos, las taquiarritmias de distintos mecanismos supraventriculares, presencia de canalopatías, etcétera, y la proarritmia que puede manifestarse de ambas maneras. Puede acentuar una bradiarritmia, una disfunción sinusal, y el otro antiarrítmico, el mismo, puede favorecer una conducción 1-1 en un flúter y, por tanto, hacer un flúter tolerado en un flúter sincopal. Distintas variables sugieren el diagnóstico, distintas variables clínicas, no las voy a repetir, ya han sido comentadas previamente, sugieren cardiopatía estructural y, por tanto, probabilidad de un síncope arrítmico, como puede ser la historia familiar de muerte súbita, la presentación durante el esfuerzo en posición supina, el inicio súbito de palpitaciones seguidas inmediatamente del síncope, etcétera, etcétera. Lo mismo que, desde el punto de vista del hallazgo del electrocardiográfico, distintas anomalías, a veces sutiles, que es muy importante buscar de una forma proactiva porque muchas de ellas pasan desapercibidas y solamente se encuentra lo que se busca, pequeños datos de sutilezas en la precitación que puede ser escasamente manifiesta, pero sin embargo existir una vía accesoria de una elevada conductividad, trastornos de la repolarización, trastornos de la despolarización de los intervalos QT, patrones electrocardiográficos, etcétera, que nos van a indicar esa existencia de un riesgo arrítmico. Distintos predictores, distintos estudios han analizado y cuantificado una serie de predictores de síncope cardíaco que ya se han comentado previamente. Sí que es cierto que a mayor puntuación en estos predictores, que incluían pues, las palpitaciones rápidas precediendo el síncope, la cardiopatía estructural, el síncope en el esfuerzo o el síncope en supino, obviamente a mayor incidencia de estas puntuaciones, mayor era el riesgo arrítmico, si bien las implicaciones en la práctica clínica pues, probablemente sean muy limitadas de todos estos datos. Hay que tener en cuenta también el factor edad a la hora de discernir la potencial causa arrítmica. Y es que, mientras que en los sujetos jóvenes es fácil diferenciar simplemente con una evaluación inicial, es atribuir el diagnóstico preciso en una alta proporción de casos, en este estudio en el 26% de los casos menores de 65 años, en los pacientes mayores, los datos clínicos del mecanismo neuromediado y del mecanismo arrítmico son superponibles y en este estudio solo permitió el diagnóstico basado únicamente en la historia en el 5% de los casos. Necesitamos, por tanto, establecer una correlación entre los síntomas y el registro, el documento electrocardiográfico, generalmente mediante una monitorización, que puede ser monitorización en ingreso, monitorización convencional en el Holter, las grabadoras de bucle externos, que no voy a mencionar por su rendimiento muy dispar en distintos estudios, y las grabadoras de bucle implantado del Holter insertable, que es en lo que me voy a extender un poquito más. A veces también se dan casualidades, como en este paciente con un bloqueo bifascicular, que colocamos un Holter y nos dice que a las 5:30 resulta que se reprodujeron los síntomas y vemos una bradicardia sinusal, que es el origen. Podemos atribuir en esta correlación registro con síntomas, podemos atribuir cuál era el mecanismo, en este caso vasovagal, de un síncope, aunque el paciente exhibía un marcador de un potencial síncope arrítmico. Sin embargo, la evaluación de estos pacientes con bloqueo de rama en muchos casos es más compleja y les muestro aquí
la secuencia, la estrategia en 3 fases realizada en el estudio B4, pacientes con síncope y bloqueo de rama, en el cual la primera fase era una evaluación inicial, seguida de una segunda fase de un estudio electrofisiológico y una tercera fase en la que se implantó un holter insertable, realizando los enfoques terapéuticos precisos con arreglo a los hallazgos. ¿Qué es lo que se observó? Pues bueno, pues que este diagnóstico etiológico, esta estrategia, conseguía un diagnóstico etiológico en el 82% de los casos, y hay que tener en cuenta también de lo que resalta enseguida en la diapositiva es que el estudio electrofisiológico, del que voy a comentar a continuación, mostraba una baja sensibilidad, ya que, como veis aquí, en el 45% de los pacientes con un estudio electrofisiológico negativo se acabó diagnosticando una arritmia mediante el holter insertable. Esto hace que estas grabadoras implantables cada vez ocupen un lugar más preponderante y más precoz en el enfoque diagnóstico y terapéutico en consecuencia del paciente con sospecha de síncope arrítmico. Nos permite, como hemos visto en estos ejemplos, pues en algunos casos poder retirar un tratamiento epiléptico en alguien que no lo tenía, como vemos aquí. Podemos diagnosticar una epilepsia y, por tanto, se podrá iniciar un tratamiento anticomicial o valorar la posibilidad de implante de un holter insertable en determinados casos de síncope vasovagal severo, sobre todo en ancianos, etcétera, o en trastornos de conducción, etcétera, etcétera. Cada vez se tiende más, por tanto, en lo que son las indicaciones actuales, se plantea el implante de un holter insertable en fase precoz de la evaluación de un paciente con síncope recurrente de origen incierto, sin criterios de alto riesgo y alta probabilidad de recurrencia durante la vida de la batería, que son en torno a 36 meses. Hay que tener, por tanto, en cuenta que en pacientes de alto riesgo, en quienes una evaluación exhaustiva ha sido negativa o no ha dado lugar a tratamiento específico, también se pueden beneficiar de esta situación, pero obviamente debemos de intentar evitar los pacientes de alto riesgo, puesto que no podemos encontrarnos con un registro de una fibrilación ventricular y, por tanto, hay que tener en cuenta también que muchos de estos pacientes de alto riesgo van a estar ya diagnosticados con un enfoque preciso, sobre todo gente con una fracción de eyección deprimida, previamente simplemente con la evaluación inicial. El estudio electrofisiológico, por tanto, hemos comentado previamente que tiene una eficacia limitada por su baja sensibilidad y especificidad, que depende de la probabilidad pretest que tenga y el protocolo de estimulación. Tenemos alternativas de mayor valor diagnóstico y, además, como acabo de comentar, en pacientes con síncope y baja fracción de eyección no va a aportar nada en sentido estratégico. Es cierto que, sin embargo, que hay que individualizar en cada caso y en términos genéricos no podemos establecer más allá que unas directrices para aplicar en nuestro paciente concreto. Este es un caso, recuerdo, de hace unos años con síncope, con una miocardiopatía dilatada que tenía un bloqueo de rama derecha y un bloqueo anterior, prácticamente para hacer un implante directo de un desfibrilador, y sin embargo, pues en el estudio electrofisiológico lo que se ve iniciando una estimulación auricular a frecuencias crecientes, se pone en manifiesto una preexcitación por una vía accesoria lateral posterior izquierda, y esa era la terapia que había que plantear. En el estudio electrofisiológico de las bradiarritmias empezamos en que realmente en muchos de estos problemas de disfunción sinusal el valor pronóstico de los tiempos de recuperación y de otros parámetros no está bien definido y, por tanto, nos basaremos más en un planteamiento de un documento electrocardiográfico que en el estudio electrofisiológico en sí. En otros casos, pues nos puede dar un diagnóstico de precisión de los hallazgos, por ejemplo, cuando vemos como aquí un bloqueo distal al GIS, pero realmente es tan poco frecuente que realmente cuando lo encontramos hacemos una diapositiva y la mostramos, pero tenemos una situación de una muy baja sensibilidad. Cuando en el estudio electrofisiológico encontramos un HV prolongado, podemos decir que, como sabemos bien, cuanto más se alarga, cuanto más largo es el HV, mayor es la probabilidad de un bloqueo paroxístico en el seguimiento. Sin embargo, hay que tener en cuenta, como en este paciente de 104 milisegundos en el HV,
la presentación, el origen del síncope no era SHV ni un bloqueo de conducción, sino esa taquicardia ventricular. Por tanto, es importante contextualizar el problema del paciente y en pacientes con cardiopatía estructural, trastorno de conducción, muchas veces lo que subyace es una taquicardia ventricular y no un bloqueo V paroxístico, y eso, como todos sabéis, tiene enfoques muy distintos. Las indicaciones del estudio electrofisiológico, en términos generales, serían pacientes con cardiopatía fundamentalmente isquémica, si la evaluación inicial sugiere un origen arrítmico, salvo que haya una indicación establecida para el cardioversor desfibrilador implantable. Lo mismo puede suceder una indicación con un bloqueo de rama cuando no hayan establecido las pruebas no invasivas, el diagnóstico y otra serie de situaciones que aquí les muestro. Hay que tener en cuenta que en pacientes con cardiopatía estructural la inducibilidad de una ATV o fibrilación ventricular apoya el implante del desfibrilador en síncope de origen desconocido, como se evidenció en el registro de LAVID, ya que en estos pacientes la probabilidad de actuación del dispositivo en 3 años era la misma. Era la misma que en los pacientes introducidos en el protocolo principal. En cuanto al síncope y el ejercicio, simplemente mencionar que la prueba de esfuerzo puede permitir diferenciar un síncope durante el ejercicio, que tendrá un potencial origen cardíaco, de los síncopes post-ejercicio, donde será una alta probabilidad de mecanismo reflejo, aunque cabe resaltar aquí que en muchos casos de displasia arritmógena del ventrículo derecho suelen presentar, a veces más que en el propio ejercicio, en mi experiencia, en el post-ejercicio inmediato. En algunos casos, la prueba de esfuerzo permitirá también detectar con el esfuerzo un bloqueo AV de segundo o tercer grado que se relaciona con una enfermedad distal al GIS y, por tanto, que implicará planteamientos terapéuticos precisos. La prueba arritmia, simplemente mencionar también un aspecto en el que a veces palpitaciones y síncope pueden tener orígenes distintos. Esta paciente, por ejemplo, tenía palpitaciones por una taquicardia auricular multifocal, se inició un tratamiento antiarrítmico y lo que pasó es síncopes por Rosal-de-Poix. Hay que tener en cuenta siempre estas posibilidades. Las guías europeas que han sido mencionadas muestran una revisión completa y exhaustiva en cuanto al diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con síncope en general y del arrítmico en particular, por lo que me remito a ellas y solamente a modo de resumen les comento el enfoque general del síncope arrítmico, resumiendo que el síncope en la disfunción sinusal, lo primero hay que excluir la iatrogenia. Hay que tener en cuanto al enfoque terapéutico, la necesidad del backup de estimulación ventricular, puesto que muchos de estos pacientes desarrollarán un bloqueo AV en el seguimiento, y la posibilidad de recurrencia también en esta población con disfunción sinusal, de recurrencia por otro tipo de mecanismos reflejos, vasodepresores, etc. Los síncopes y trastornos de conducción, el enfoque será el marcapasos, pero siempre valorando la posibilidad de un ataque y arritmia sea la causa del síncope y no un bloqueo paroxístico. En los síncopes por taquicardia supraventricular o taquicardia ventricular en ausencia de cardiopatía, la ablación de radiofrecuencia será generalmente el modo terapéutico de actuación, y cuando en el síncope se asocia con cardiopatía, hay que tener presente que la indicación del desfibrilador será independiente del síncope cuando se da en pacientes con fracción de eyección deprimida, y que hay que tener en cuenta también que los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen un aumento de mortalidad independientemente del mecanismo que sea el origen del síncope. Y, como se ha visto también posteriormente, estos pacientes con insuficiencia cardíaca y síncope tienen también en el seguimiento una mayor incidencia, una mayor tasa de choques apropiados del desfibrilador. Cuando estemos ante una situación de un síncope por disfunción de dispositivo, pues lo fundamental será la identificación del problema y valorar posibilidad del síndrome de marcapasos por englobar distintos mecanismos en uno solo. Y creo que esto ya es todo. Gracias.